vamos a estudiar el mediastino. Sabemos que se encuentra desde la abertura torácica superior hasta el diafragma y que está delimitado posterior y anteriormente por las vértebras y por el esternón respectivamente. Decimos que sus límites laterales van a ser las cavidades pleurales, principalmente las pleuras mediastínicas, tanto derecha como izquierda. Cuando estudiamos esta estructura, queremos dividirla en un mediastino superior y en un mediastino inferior. El punto que utilizamos de referencia para esta división va a ser un plano transverso del tórax que se dibuja a este nivel. ¿Y cuál es este nivel? Es una línea media, una línea en ángulo external o el ángulo de Lewis que se proyecta hasta el espacio intervertebral T4-T5. Conclusión, la división de este plano transverso del tórax anteriormente va a ser este ángulo y posteriormente entre esos dos espacios intervertebrales. Bueno, seguimos acá la disección. Nuestro objetivo en este momento va a ser identificar los componentes de este mediastino superior. Estamos a este nivel y vemos que lo primero que se va a ver va a ser el timo. Luego vemos venas. Importante identificar estas venas. Esta va a ser la vena brachiocefálica izquierda y esta la derecha. Vemos que la brachiocefálica izquierda es más larga porque se dirige a la derecha para formar la vena cava superior. Esta vena brachiocefálica izquierda pasa anterior a tres estructuras aquí que son ramas del callado de la aorta. Ahora estamos en lo más posterior. Tenemos la arteria o tronco brachiocefálico, tenemos la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Ya sabemos que la arteria brachiocefálica se divide en una arteria carótida común derecha y en una arteria subclavia derecha. A este nivel también apreciamos dos componentes muy importantes. El nervio vago que viene aquí, a este nivel, perdón, aquí. El nervio vago que acuérdense que va junto con este paquete básculo nervioso de la vaina carotidia. Eso significa que donde viene la carótida común, ahí mismo va a descender posteriormente el nervio vago respectivamente. Acá estamos en el lado derecho. Entonces aquí debe venir el nervio vago respectivamente. Aquí se cortaron las venas yugulares internas, por eso no la vemos, pero sabemos que formaron las venas brachiocefálicas izquierda y derecha respectivamente. En fin, seguimos. Aquí viene la vena, el nervio vago, pasa superior a la arteria subclavia y viene por acá también el nervio vago, pasando por encima del callado de la aorta en el lado izquierdo. Cuando va en este recorrido, ambos nervios vagos dan una rama laringea recurrente que da un arco, un asa y sube hacia la laringe. Tenemos un laringeo recurrente en el lado derecho y uno laringeo recurrente en el lado izquierdo. Pero ese callado que se formó va a ser, o esa asa, va a ser en el lado derecho por la arteria subclavia y en el lado izquierdo por el callado de la aorta. Vamos a seguir. Otra estructura importantísima va a ser este nervio que está aquí. Es el nervio frénico. Vemos que está un poquito más lateral y se dirige hacia el mediastino, pero hay una diferencia importante con el vago. Las venas van anterior a la raíz y el nervio vago va posterior a la raíz del pulmón. La raíz del pulmón sabemos que lo forman las arterias, las venas pulmonares y el bronquio principal. Bueno, anterior a esa raíz viene el nervio frénico, este de acá. Más adelante lo veremos. Posterior a esta raíz va a pasar el nervio vago. Vamos a seguir la disección. Ya hemos mencionado timo, venas, arterias, nos falta la tráquea y el componente más posterior va a ser el esófago. Aquí vemos, ya quitamos el nervio frénico.
ya se fue, porque recuerden que estaba en el pericardio fibroso. Vemos que posterior a la raíz, esta es la arteria pulmonar, acá están las venas pulmonares, vemos que posterior a la raíz viene el vago. Aquí decíamos que bajaba por aquí, pasaba por el arco de la aorta, el callado de la aorta, y daba un asa, que se le llama nervio laríngeo recurrente. Vemos este plano que dejamos aquí. Recuerden que aproximadamente en ese plano es donde ocurre la bifurcación de la tráquea. Vamos a aprovechar aquí esta imagen para ver cómo aproximadamente, aquí en el plano transverso del tórax, ocurre esta división de la tráquea en bronquio principal derecho e izquierdo. El vago, ¿qué es lo que hace? Miren que el vago se dirige posterior a la raíz, como habíamos dicho, este es el componente más posterior de la raíz, los bronquios, y vemos que hacen un plexo. Eso es un plexo vagal para los pulmones y hace un plexo esofágico a nivel del esófago. Todo esto que vemos aquí es un plexo esofágico que viene del vago, un plexo vagal esofágico, para ser más exactos. ¿Qué otros componentes vamos a ver en la parte del mediastino superior? Más posterior al esófago, que es este de acá, vamos a ver el componente linfático. Va a subir el tronco torácico, el ducto torácico que va subiendo por aquí, posteriores al esófago. Vamos a descender un poco más, aquí viene. Quitamos el esófago y ahora viene aquí el ducto torácico, ascendiendo y dirigiéndose a este ángulo en la formación de la vena brachiocefálica izquierda. Vamos a subir un poco. Esófago, tráquea y posterior, lo más posterior, el ducto torácico. Importante, este callado de la aorta ya lo mencionamos. Este callado nos faltaba. Este es el arco de la ácigos que se dirige a la vena mesentérica superior. Luego de esto ya hemos terminado de describir las estructuras del mediastino superior. Lo importante es identificar. Identificamos las arterias, identificamos los nervios, identificamos el orden y los componentes. Si se le marca aquí, tiene que saber identificar que esto es la tráquea. Este es la bifurcación de la tráquea. Bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho y así sucesivamente. Vamos a seguir analizando ahora el mediastino inferior. Vamos a usar esta vista lateral para describir las estructuras que se encuentran inferior al plano transverso del tórax. Pregunta clásica: el plano transverso del tórax se encuentra desde el ángulo esternal hasta el espacio intervertebral T4-T5. Vamos a descender aquí, vamos a ir bajando. Otra cosa importante, la segunda costilla siempre su relación va a ser el mismo ángulo external. Vamos a descender aquí. El objetivo de esta disección es buscar el mediastino. Quitamos la cavidad pulmonar y la pleura para descubrir aquí el mediastino. Habíamos dicho que se dividía en uno superior y en uno inferior, eso ya lo saben. El inferior se subdivide en uno anterior, que corresponde a esto de acá, uno medio, que se describió cuando se habló sobre el pericardio y las estructuras intrapericárdicas como los vasos y el corazón, y en un mediastino posterior. En el mediastino anterior tenemos principalmente tejido adiposo, un cojinete adiposo le llaman aquí, retroesternal, tenemos ligamentos externo-pericárdicos, que fijan acá, ligamentos externos pericárdicos, y también nódulos linfáticos. Superiormente vemos que se continúa este mediastino anterior con el superior y acá encontramos desde el timo. Pero recordemos que el timo corresponde más a este mediastino superior. Los componentes del mediastino medio ya lo describimos, incluyendo arterias pericardiofrénicas, venas pericardiofrénicas y el nervio frénico. Nervio frénico que ya veíamos cómo venía más lateral de los vagos y se dirigía anterior
a estos tres componentes que forman la raíz del pulmón. Noten cómo el vago se dirige posterior a la raíz del pulmón. El vago se dirige hacia el esófago y forma el plexo nervioso esofágico. No lo olviden nunca. Plexo nervioso esofágico. Lo forma el vago, tanto el derecho como el izquierdo. Los componentes ya del mediastino posterior vamos a identificarlos. Este en el lado derecho es el ácigo. Viene la vena ácigos y hace el arco de la ácigos que se dirige a la vena cava superior. Tenemos el tronco simpático, un poco más lateral, tenemos los troncos simpáticos, tenemos tejido conectivo y tenemos nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos. El esófago y la aorta descendente también son otros componentes en esta vista lateral, las componentes posteriores de esta vista lateral. Vemos cómo el corazón, la aurícula, comprimen el esófago. Vamos a seguir identificando. Vamos a utilizar una imagen medial, una imagen para ver el lado izquierdo, para revisar estos componentes ahora del lado izquierdo del mediastino. Vamos a dejarlos a este nivel para describir ahora los componentes de esta parte posterior. El componente más posterior va a ser la aorta descendente. Cuando estábamos en el mediastino superior, el más posterior era el esófago. Pero miren que el esófago ahora se torna un poco más anterior a la aorta descendente. Pero esta aurícula comprime el esófago. En la parte anterior a los cuerpos vertebrales de las vértebras tenemos esta estructura muy importante, se le llama ducto torácico, que también la mencionamos en el mediastino superior. El ducto torácico podríamos describir que se encuentra entre la ácigo, que está a la derecha, entre la aorta, ahí va subiendo entre los cuerpos vertebrales, el conducto torácico. Un paréntesis. Ustedes, cuando hagan su práctica clínica, de aquí en adelante, tienen que saber identificar ese ángulo external. Ese ángulo external es evidente a simple vista en una persona normal, una persona con anatomía normal. Vemos una elevación aproximadamente a este nivel. Y es importante porque si sabemos que ahí va la segunda costilla, el espacio que está abajo sería el segundo espacio intercostal. A nivel de la tetilla describimos que está aproximadamente el cuarto espacio intercostal. Eso tiene su importancia principalmente en la evaluación de la dinámica del corazón. Cuando auscultamos los ruidos cardíacos, podemos diferenciar o describir si lo que se escucha, la anomalía que se escuche es en una válvula determinada. Esos ángulos, esos espacios intercostales nos sirven de referencia. Entonces buscamos aquí aproximadamente el espacio intercostal T2. Vamos a seguir descendiendo, a ver si estábamos cerca. Estamos bastante cerca, el ángulo intercostal. Esta segunda parte va a ser para describir brevemente el esófago. El esófago ya vimos que es una estructura bien posterior, la más posterior del mediastino superior y es posterior también en el mediastino posterior, para la redundancia. Importante identificar que el esófago tiene una porción cervical acá, una porción torácica y tiene una porción abdominal, luego de pasar aquí el hiato esofágico, aproximadamente en la vértebra cervical T10, perdón, en la vértebra torácica 10. Les comenté que cuando venían los nervios vagos posteriores a las raíces, aquí viene el vago, posterior a la raíz, se dirige a formar un plexo para los pulmones y también forman un plexo nervioso para el esófago. Todo esto es un plexo. Estos plexos están compuestos por ambos nervios vagos. Pero cuando estamos terminando, miren que el plexo desaparece. Esto es muy importante, atención. El plexo se condensa en dos troncos. Estos troncos le vamos a llamar
tronco vagal anterior y tronco vagal posterior. Se describe que la rama del vago izquierdo, cuando se condensa, se condensa en anterior, como si se rotara anteriormente. El vago izquierdo se vuelve ahora tronco vagal izquierdo. Y el vago derecho se volverá ahora tronco vagal posterior. Ahora, cuando estamos a este nivel, le llamamos tronco vagal. Cuando estamos a este nivel, le llamamos plexo esofágico. Y cuando estamos al nivel de acá, le llamamos nervio vago. Hay una sutil diferencia y no confundan las diferencias. Vamos a seguir disecando. Dijimos que el más posterior es la aorta y la vena ácidos. Ahora, si seguimos, vamos a ver que anterior a los cuerpos vertebrales se encuentra el conducto torácico. Aquí está, conducto torácico. Esto es importante porque recoge toda la linfa de todos los componentes inferiores del mediastino. Estamos hablando todo, miembro inferior, todo esto va subiendo y se dirige, vamos a decir dónde se dirige, aquí. ¿Y qué ocurre aquí? Que aquí se formaron las venas brachiocefálicas. La vena brachiocefálica izquierda, para ser más exactos. Miren que la vena brachiocefálica se formaba aquí. Esta ya es la vena brachiocefálica izquierda. Miren cómo aquí donde se da la fusión de la yugular interna y de la subclavia, aproximadamente ahí, se dirige ese conducto torácico. Eso es importante porque las metástasis abdominales que suban por ese conducto torácico pueden hacerse metástasis a este nivel y te hacen un nódulo, un ganglio, que le llaman ganglio de Virchow. Por eso, cuando tú evalúas a un paciente con un tumor abdominal o del sistema urogenital, tú le puedes examinar supraclavicular aquí, porque tiene la clavícula. Y si no encuentras un nódulo supraclavicular, puede ser una metástasis del sistema digestivo de los ovarios. Vamos a seguir acá. Vamos a utilizar mejor un diagrama o una disección real. Esta es una disección real. Estamos viendo cómo, en el lado derecho, cómo baja el nervio frénico derecho, cómo sube la vena ácidos, y aquí movemos el esófago y lo separamos aquí de la aorta. Aquí tenemos en la parte media, separando ese esófago de la aorta, un tronco que se va a ir disecando. Este es el conducto torácico. Seguimos esta disección. Vamos a ver. Se separa mejor aquí el esófago. Aquí está la aorta descendente y esta que está encima va a ser el conducto torácico. Vamos a continuar a ver lo que deja en esta disección. Vamos a ver aquí. Se ve mucho mejor la ácido, la están disecando. Están disecando la pleura, el tejido conectivo. Esta es la pleura parietal. Y al final esto es lo que tenemos. Y vamos a prestar atención. Vemos la vena ácido subiendo al nivel derecho. Vemos aquí cómo hace el callado o el arco de la ácidos o de la vena ácidos. Vemos el esófago un poco más anterior, pero aún así es estructura del mediastino posterior. Tiene el plexo esofágico en su superficie. ¿Quién forma el plexo esofágico? El nervio vago. Vemos entre el ácidos y la aorta cómo sube este conducto torácico que viene de la región abdominal. Y vemos acá un poquito más a la izquierda la aorta descendente. Vamos a ver acá, vemos más de lo mismo. Ahora quiero buscar esto de aquí. Este sería un poquito más lateral a los cuerpos vertebrales. Cómo suben los ganglios, cómo sube el tronco simpático y cómo se ven los ganglios simpáticos. Este es el ganglio simpático y todo esto forma el tronco simpático. En el lado izquierdo vemos la vena hemiácigo accesoria y la vena hemiácigo a este nivel. Y miren cómo en el callado de la aorta viene bajando el nervio vago. Se dirige posterior, metiéndose por el callado de la aorta. Y aquí da un ramo que se dirige
perdón, acá, un ramo que sube, que se le llama comunicante laringeo recurrente. Nervio laringeo recurrente. Vámonos acá. Una arteria esofágica saliendo de la aorta. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, aquí está el esófago anteriormente, la aorta, esta es la vena hemiásico, tiene una vista derecha. Ácido, perdón, una vista derecha. Ahora, para terminar, más que un concepto acá de identificar, porque es bastante difícil de identificar en un preparado, esto es para repasar la anatomía del esófago. El esófago sabemos que es una continuación del tubo digestivo aquí a nivel de la faringe. Tenemos el músculo constrictor inferior de la faringe e inmediatamente después viene el esófago. Noten cómo el vientre inferior de este constrictor forma una banda muscular que se le llama músculo cricofaríngeo. Esto realmente es una porción de este músculo constrictor inferior, pero este músculo cricofaríngeo marca realmente esa separación entre faringe y esófago. Lo importante de esto es que ese músculo hace una estrechez. De por sí este embudo que venía bajando iba disminuyendo el diámetro y a este nivel hace una estrechez. Esta estrechez, cuando estudiamos el esófago, la denominamos la primera estrechez esofágica o estrechez esofágica superior o estrechez cricoidea, porque se relaciona con el nivel del cartílago cricoide y también porque es el músculo cricofaríngeo. Seguimos descendiendo y aproximadamente a T5 tenemos dos estrecheces, pero que están contiguas. Tenemos la aorta y la aorta descendente descendiendo aquí, el callado y la aorta descendente, y tenemos el bronquio principal izquierdo. Estas dos, con una diferencia de centímetros, se comprimen aquí el esófago en la parte media. Se le llama entonces estrechez media o estrechez aórtico-bronquial. La última estrechez sería cuando atraviesa el diafragma, aproximadamente en el T10. Eso sería el hiato esofágico, atraviesa el diafragma y noten que es una estrechez, no es una estrechez de una estructura anatómica que comprima, como acá o acá. Simplemente el hecho de pasar a través del hiato y recibir presiones abdominales hacen que aumente la presión que comprima las paredes del esófago. Esto forma un esfínter diafragmático, que es fisiológico, pero no es anatómico, que significa que no estamos hablando que una estructura colapse encima del esófago. Entonces, esto no forma un esfínter. La estrechez inferior forma un esfínter. Ahora que dije esfínter, el esófago tiene dos esfínteres, un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. Todas estas estructuras colaboran para evitar que los aumentos de presiones abdominales provoquen reflujo. Evidentemente es que si hay un reflejo nauseoso, va a haber la expulsión de contenido gástrico, pero todas estas estructuras evitan que haya ese reflujo de lo que uno coma diariamente. Aquí se aprecia. Aproximadamente T10 está la estrechez esofágica inferior, aproximadamente a nivel de T10. Y usamos esta misma imagen para describir las porciones. Tenemos una porción cervical, tenemos una porción torácica y tenemos una porción abdominal que es más corta, de aproximadamente de T10 a T11, T12. Eso de T11 a T12 cambia con la inspiración. Si uno baja el diafragma, puede percibirse que, bueno, baja un poco más esa porción abdominal.